Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal este nuevo año? ¿Cómo están con proyectos para este último mes de clases? Ya hay algo apretados, porque ya termina el semestre. Los muchachos, ¿cómo están en notas en otras materias? Bien, la mayoría. Chévere, chévere, muchachos. Bien, como, bueno, ya saben, ¿no? Este último módulo, esta última unidad o este último mes es bastante corto realmente porque realmente las notas deben pasarse en la última semana de clases, ¿no? Que es del 25 al 29, que ya deben estar socializados y pues dependiendo de quienes se queden a supletorio o no, se sabe ya en esta misma semana quiénes se han quedado, ¿no? Realmente esta última parte de este módulo que nos queda es enfocado a la parte web, a la parte de aplicaciones web, de todo lo que es en la actualidad se da, ¿no? El desarrollo netamente en la parte web. Una consulta, muchachos. ¿Ustedes ya están desarrollando algo en web en otras materias? Recién estamos comenzando. ¿Ya han comenzado en alguna cosa? Apenas estamos empezando en computación visual. La sintaxis recién nos está. ¿Y qué están viendo ahí? Vimos una clase de HTML, JavaScript y CSS, pero cosas muy básicas. Ya, pero podríamos hacer ya un proyectito enfocado a esto, ¿no? Con lo básico, obviamente, no les voy a pedir nada extraordinario. Yo supongo que ya están haciendo lo que son, a ver, deben estar ya diseñando pues formularios, que es lo más básico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un proyectito. Yo les voy a indicar en esta semana lo que vamos a hacer. Básicamente es lo que vimos anteriormente de del proceso ACS, de todo lo que tiene el control de versiones, de lo que es el control de cambios, las solicitudes de cambios, ¿sí? Pero en este caso ahora lo vamos a hacer para un proyecto web, porque inicialmente lo que se ha hecho es ir por partes, ¿no? La primera, la parte más esencial, sobre el control de versiones, que es lo que más van a utilizar. Y lo otro, control de cambios y las solicitudes de cambio para la parte de auditorías y, bueno, todo esto va de la mano, ¿no? El control de cambios con las solicitudes de cambio, las auditorías en relación a lo que se ha hecho al código, a los controles de los cambios que se van realizando. Para esta última parte, pues hay que tomar en cuenta un par de cosas. ¿Sí? En este caso, pues ya vimos en clases anteriores con herramientas que, pese a que permiten unas realizar el control de cambio, hay unas que son mejores que otras. Y a su vez, también vimos que para la parte de auditoría hay otras que son un poco más débiles porque están desacopladas. La idea es que todo esté interconectado, empezando del control de versiones con el control de cambios y con la auditoría, y que esto obviamente me genere reportes, ¿no? ¿Qué es lo que se busca aquí? Pues que se aplique este sistema de, perdón, el control de, perdón, en el manejo y configuración del software, pero enfocado a un proyecto web, ¿sí? A un proyecto web. Y en este caso, como son cuatro, yo les voy a dar unos minutos a mitad de la clase para que definan un proyecto.
que definan un proyecto y en este caso ustedes puedan ya ir trabajando, pues vamos a hacer un sitio web, qué sé yo, y pues como van a ser entre 4 personas, cada uno pues se dividirá, harán, ya les voy a enseñar lo que es un mapa de sitio, se dividirán un poco el trabajo para que cada uno, en este caso va a ser algo muy básico, pero con básico no quiero decir que va a ser en demasía básico, ¿no? Es decir, vamos a tener una página, vamos a hacer una página, ¿sí? Empezar, pero pues aquí ya va a depender de mucho de ustedes cómo se vayan a desenvolver. Es decir, pues una persona se encargará del homepage, de la parte principal, con el menú, hacerlo pues bonito, y se definirá un menú, ¿no? Entonces aquí pues se dividirán, pues yo voy a hacer si el menú tiene un formulario para compras de productos, un formulario, perdonen, para solicitar ayuda, para solicitar información, pues esta persona hará estos formularios, por aquí otra persona indicará información, pues, qué sé yo, si es que es una página para exhibición de artículos, sí, para venta de artículos, pues el otro hará la parte, qué sé yo, ideándonos la forma de pago, por ahí otro hará la parte de el ¿cómo se llama esto? El listado de productos que hay, se irá el otro hará la parte de contáctanos, el otro hará pues así, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer como proyecto final. Yo ya les voy a especificar los puntos, aparte de lo que ya están haciendo con respecto a lo que es eh, el, el, eh, el uso de estos sitios web, los CMS o los LMS que les mandé de tarea el otro año, toda la redundancia, pero va a ser una parte de esto, ¿no? Ya vamos a ver esto al final, nos tomaremos unos minutos para revisarlo bien. Coméntenme, muchachos, antes de continuar, ¿cómo están en la parte del trabajo que les envié en la instalación del LMS? Ya se han ido familiarizando un poco cómo funciona, cómo crear un poco el contenido, cómo seleccionar una plantilla, cómo ir pues un poco dándole la parte en la parte visual un poco como, se me ha ido el nombre, cómo caracterizarla o cómo hacerla para el usuario llamativa. ¿Cómo van con esto de los CMS y de los LMS? ¿Ya lo instalaron? ¿Ya lo probaron? Uh-huh. Correcto. Es que CMS es un WordPress y el MS es... CMS, WordPress es un CMS. Sí, el LMS. Claro, no, pero también les mandé una consulta. Sí, no, pero me voy a la parte del que están instalando. ¿Cómo van ya con la instalación? ¿Ya la están probando? ¿Ya están pues por ahí diseñando un poco? Ya están por ahí pues moneándole las plantillas que hay, porque en WordPress, en Joomla, en los otros CMS también hay plantillas gratuitas, ¿no? Pero también se puede crear uno desde cero. O al igual en en el LMS se puede personalizar. Para el grupo que le haya tocado el LMS, en este caso Moodle, si ustedes ya lo instalaron, van a ver que es totalmente diferente a lo que es Moodle de la universidad, porque cada uno lo va a personalizar como desee, ¿no es cierto? ¿Cómo va el grupo que tiene este LMS Moodle? De Moodle dijo Inge. Sí, nosotros tenemos eso y ya instalamos y es como, o sea, primero tuvimos que hacer así como que un servicio más o menos, como un servidor y de ahí instalamos y estamos probando ahí, por ejemplo, personalizar, teníamos que crear una cuenta y así, pero así solo vimos un poco más o menos cómo crear clases y Los asignar tareas cursos, y eso. las tareas, ¿sí? Ajá. Realmente es un poquito de irle moneando, ¿no? Y un poquito entrando aquí en el MS, este es un poco más configurable, porque por ejemplo,
si es que lo van ya moneando un poco más, se van a encontrar con ciertas cosas de que, por ejemplo, en la universidad es configurable con respecto a la información que se puede subir, a las capacidades. Por ejemplo, en la universidad actualmente se bajó la capacidad de subida de archivos a 2 megas, pero aquí pues se puede esto configurar, se puede poner cualquiera, pero esto ya es en la configuración interna, es decir, no se hace por pantalla, sino se recurre a los archivos de configuración. Se va un poquito por ahí moneando, investigando y realmente es sencillo, ¿no? Ya toparemos un poco más de este tema. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Me regalan un minuto solamente, me confirman que se observe bien la pantalla. Sí se ve la presentación. Está muteado, profe. Disculpe que le interrumpa. Bien, mil disculpas muchachos por entre una llamada nada más. Entonces, vamos a comenzar. Esta última unidad es bastante corta. ¿Por qué? Porque ya viene relacionado con lo que se ha visto en la unidad 3. Salvo que, como yo les decía, en la unidad 3, en su mayoría de los casos, cuando estamos viendo en un proyecto, no es netamente un desarrollo de una aplicación de escritorio, sino que ya actualmente los desarrollos ya son o para aplicaciones web, ¿sí? Anteriormente, o hace unos años atrás, hablándoles yo de, pues cuando yo estaba en la universidad, que serán pues unos 10 años que comencé, se daba pues que el enfoque de desarrollo era para aplicaciones de escritorio. No se utilizaba mucho todavía la parte web y por ende pues la parte de la gestión y configuración del software estaba enfocado netamente en el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Actualmente pues ya todo se está dando para la parte web, para aplicaciones móviles, para aplicaciones híbridas, que en este caso pues simulan, por ejemplo, una aplicación que esté diseñada pues para una aplicación, para una pantalla o que va a funcionar en un navegador, también pueda manejarse en un dispositivo móvil, ya sea Android, ya sea iOS, ya sea Windows Phone, a través de las aplicaciones híbridas, ¿sí? Que pues de alguna forma se van a acoplar a mi pantalla, ¿no? Esto es la parte responsive que van a ver dentro del desarrollo web. Y como este cambio se está yendo pues ya todo para este tipo de aplicaciones, este justamente es la administración de la configuración para web apps. Y aquí la administración de la configuración es similar a la administración de la configuración, pero para aplicaciones de escritorio, ¿sí? Salvo que aquí en la parte de los cambios que se realizan dentro de una aplicación web son mucho más frecuentes, ¿sí? Nosotros, pues, si hablamos de los cambios que se realizan dentro de un CMS, pues estos cambios son continuos. Por ejemplo, si es una página informativa, si es un blog, siempre vamos a tener que ir cambiando esta información. Obviamente en WordPress o en todos estos CMS, al ser o estar enfocados para el manejo de blogs, por ejemplo, estas herramientas o estos CMS ya se enfocan en realizar esto automáticamente, pero sí que habrá alguna cosa que nosotros necesitemos. Hablando de los blogs, pues eso
se encarga la herramienta o el CMS. Pero para otro tipo de cosas, pues para cambios, ¿sí? Vamos a tener que llevar algún registro, alguna forma en la que todos estos cambios que vayamos a hacer no sean descontrolados. ¿Sí? El contenido, bueno, ya lo vimos un poco la clase anterior. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que son web apps, los conflictos dominantes que existen. Vamos a ver también lo que son, permítanme, cambio esto aquí. Ya. Los objetos de configuración dentro de las web apps, la administración de contenido, la administración de cambio, control de versión, auditoría y reporte. Como vemos, en estos puntos son similares a lo que es el proceso ACS, ¿sí? Todo esto de aquí. Entonces, como una pequeña introducción, ya habíamos hablado anteriormente que los entornos, bueno, aquí no he incluido lo que son las aplicaciones nativas para dispositivos móviles, pero podríamos incluirlas dentro de las aplicaciones de escritorio. ¿Por qué dentro de estas aplicaciones de escritorio? Porque si es que vamos o hablamos de aplicaciones nativas, pues tendríamos que desarrollar una aplicación para iOS, una para Android, una para escritorio, ¿sí? Pero en lo que son aplicaciones web nos permite, pues, de alguna forma, o engloba todas estas aplicaciones. Es decir, que con una misma aplicación yo puedo funcionar en distintos entornos, ¿no? Ya sea escritorio, ya sea web, perdón, ya sean dispositivos móviles, tabletas, ¿sí? Esto me da la facilidad de las aplicaciones web. Y pues aquí habíamos dicho que en cada una se va a establecer una forma de entregar las aplicaciones, ¿no? En las aplicaciones de escritorio era un poco más compleja porque tenemos que irnos al sitio donde está funcionando nuestra aplicación, realizar la actualización de ser el caso, o si es una primera instalación, instalar en cada uno de los equipos en los que vaya a funcionar. Siendo pues en una aplicación para iOS o Android, pues la facilidad es que nosotros publicamos en las tiendas y pues eso se actualiza automáticamente. Pero en aplicaciones web es diferente porque si tomamos en cuenta todo lo que tenemos detrás antes de pasar a producción una aplicación, nosotros podemos irla avanzando poco a poco y cuando está lista, hacer la actualización sin que el usuario, sin que los usuarios pues sientan este cambio. Es decir, pues para ellos va a ser transparente esto, ¿no? Aquí pues en la parte de web y como están ustedes viendo en metodologías ágiles ya se utilizan unos procesos iterativos incrementales. Es decir que pues se van a ir realizando desarrollos de manera ágil, de manera continua y se los va a ir presentando al usuario, ¿no? Sí, entonces tiene una relación con el desarrollo de software ágil. ¿Por qué? Porque pues con iteraciones vamos haciendo primero pues, sí, prototipos, ya empezamos a entregar ciertas funcionalidades al usuario y esto también puede ir también un poco ligado con lo que es la integración continua y el despliegue continuo, ¿no? Al usar este método nos dice que el equipo de ingeniería va a desarrollar un incremento en un periodo muy corto usando un enfoque impulsado por el cliente, ¿no? Aquí en este tipo de en las metodologías ágiles interviene mucho el cliente. Todo lo que son incrementos van a ir agregando contenido y funcionalidades, ¿no? Sí, todo esto pues va añadiendo poco a poco y esto refleja realmente al usuario que se está avanzando en el proyecto. Cuando ustedes ya trabajen dentro de de cualquier proyecto de software, se van a dar cuenta que esto es bastante útil ir presentando estos aumentos. ¿Por qué? Porque con esto, pues su cliente, ¿sí? O la empresa en donde estén ustedes trabajando, pues va a ver esos cambios que realmente se está utilizando y se puede dar también las solicitudes de cambio. Por ejemplo, nosotros tomamos requerimientos y en un punto dado realizamos esos cambios, perdón, realizamos estos desarrollos
Y el usuario o el cliente en este caso puede ver reflejado lo que se ha hecho y puede indicar que no está correcto lo que se está haciendo o que hubo un malentendido, pues para modificarlo, ¿no? Y aquí en esto se toma en cuenta la usabilidad, la estética, la navegación, el desempeño de la aplicación y la seguridad, ¿no? Y pues aquí se dice que el cambio se ve de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el cambio es mucho más continuo, ¿no? No es que cada vez que nos vayamos a reunir recién con el cliente, pues nos vamos a dar cuenta que algo está o no está bien, ¿no? Sino que es algo más continuo. Entonces, justamente nos dice, debemos abrazar el cambio de manera continua y un equipo ágil no se abstiene de todas las cosas que parecen ser pesadas, ¿no? Muchas veces, y esto nos pasa cuando nos bloqueamos a este tipo de solicitudes de cambio que, pues, puede que nos digan que algo no está correcto, que hay que cambiar algo y, pues, lo dejamos de lado y tratamos de postergar, pero en lo que son los desarrollos ágiles, esto tiene que ser continuo. Debemos eh, eh, hacerlo una costumbre, ¿no? Que si es que algo nos solicitan que debe ser mejorado, cambiado, perdón, tiene que ser realizado, ¿no? Bien. En este caso, esto en cuanto a los cambios, ¿no? Y esto se puede manejar de manera correcta con la administración de la configuración. Y aquí nos dice, ¿no? Que no debemos rechazar estos principios, sino que más bien hay que modelarlos para satisfacer las necesidades especiales de cualquier proyecto. Como les decía, en cada empresa o en cada grupo de trabajo de desarrollo, esto es diferente, ¿sí? Se aplica primero una metodología ágil distinta y segunda, se aplican distintas formas en cómo se maneja la configuración. Asimismo, se manejarán distintas herramientas, pero todos tienen de base, pues, tomar el control de los cambios que se pueden realizar, ¿no? Y en este caso hay que abrazar estos cambios para que pues no nos traigan problemas a un futuro, ¿no? Para pues tener también estos cambios, tener unos reportes o algo que nos refleje que realmente se ha trabajado. En la parte de conflictos dominantes nos dice que, bueno, esto ya es en la actualidad, que aquí crece la administración de la configuración. ¿Por qué? Porque si hablamos de un CMS en donde pues hay varias personas que editan un sitio en WordPress, si no se maneja esto de manera adecuada, si no se lleva un registro de lo que se está haciendo, pues podremos por ahí fallar en algo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, revelar información que era clasificada o puede llevarnos a tener conflictos legales si es que soltamos o publicamos información, como les digo, que era clasificada. Justamente aquí, si es que no hay controles efectivos, esto puede conducir a una publicación no autorizada de información, funcionalidades erróneas, huecos en la seguridad, ¿no? Cualquiera de estos problemas que nos puede dar, se da porque no hay un control efectivo, es decir, si yo pues por ahí no hago los cambios necesarios sin tomar en cuenta pues este seguimiento que se debe dar, no vamos a tener, por decirlo así, una bitácora que nos ayude a conocer realmente cómo está la aplicación en la que trabajamos. Justamente aquí va a haber unos conflictos específicos de contenido, de personas, de escalabilidad y de políticas, ¿no? El primero de contenido, cualquier aplicación web está lleno de las partes de textos, de gráficos, de los applets, de, bueno, aquí guiones, esta es una mala traducción que está hecha, se refiere esto a scripts, perdonen.
se me ha ido mal una traducción, a los scripts que van a tener dentro de su aplicación, archivos, elementos de páginas, tablas, transmisión, todo lo que compone una página web o una aplicación web. ¿Sí? Y aquí el reto nos dice es que debemos organizar todo el contenido que va a tener estas páginas o estos sitios a través pues, de la gestión de la configuración. ¿Sí? Por otro lado, o asimismo dentro del contenido, lo que se busca primero es modelar el contenido que va a tener nuestra aplicación. ¿Sí? Y aquí nos dice también que la naturaleza estática o dinámica de cada objeto y su longevidad proyectada, por ejemplo, si es un objeto temporal de existencia fija o permanente, son ejemplos de propiedades que se requieren, ¿no? Para establecer un enfoque de la administración de la configuración del software efectivo. Como ejemplo, habíamos visto la semana anterior, por ejemplo, un ítem de contenido que cambia cada hora tiene una longevidad temporal. Por ejemplo, si hablamos de, bueno, no cada hora, sino que hablamos de un blog que se va a presentar en el inicio, si es que esto se publica pues cada día, tiene una longevidad temporal y cambia, ¿no? Cambia pues al ingresar ya a mi blog, ya no tendrá el mismo blog o la misma información que tenía el día anterior, si es que las actualizaciones se hacen diarias, ¿no? Y aquí nos dice que estos mecanismos de control para este ítem van a ser diferentes, van a ser menos formales a los que se aplican para un componente de un formulario, ¿no? Que ya es algo permanente. Por ejemplo, un formulario de solicitud de información, para un formulario de compra, que pueden ser ya objetos que son permanentes, que no son cambiantes, van a ser en cambio aquí unos métodos más formales, ¿no? Con solicitudes de cambio, con pruebas, para verificar que realmente se esté cumpliendo. De igual manera que lo que vimos en la unidad anterior, ¿no? Que pues sean procesos formales que se manejen a través de las solicitudes de cambio, ¿sí? Bien, dentro de los conflictos dominantes son las personas, ¿no? Y esto ya habíamos hablado, que dentro de lo que son aplicaciones web o sitios web, siempre va a haber varias personas, pues, trabajando dentro de un mismo sitio. Va a haber quienes creen contenido, quienes modifiquen lo que se tiene dentro de la página, va a haber quien añada funcionalidad a la misma, y esto, pues, debe ser tomado en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los que van a manejar la página, el sitio, tienen un conocimiento dentro de la ingeniería del software. Y pues ellos no verán esto como un problema, ¿no? Ellos ingresarán, realizarán los cambios que tengan que realizar y se acabó. Pero el problema viene para quienes se administran y pues por ahí se da alguna falla, como antes se mencionó, que se publique información innecesaria o que se haga algún cambio que afecte a toda nuestra aplicación. Esto trae problemas. Y aquí, en este caso, la aplicación va a crecer y va a cambiar en forma descontrolada, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta bastante esto. Por otro lado, la parte de escalabilidad, como ya se mencionó antes, pues al principio, dentro de cualquier aplicación web, ¿sí? No siempre se toma en cuenta el crecimiento de la misma, ¿no? Puede empezar como un sitio web y pues escalar luego a hacer una aplicación. Si es que, por ejemplo, en WordPress, que lo utilizáramos solo para una forma informativa de información, si esta empieza a escalar y se convierte en una aplicación web que me permita realizar compras dentro de la misma o que me permita dar soporte pues con plugins para la parte de WhatsApp, de Messenger, esto va escalando, ¿no? Y no siempre va a escalar bien si es que no lo tenemos controlado. Justamente nos dice que conforme va creciendo, va mejorando, se implementan interconexiones con sistemas de información, bases de datos, almacenes y puertas a portales existentes, ¿no? Entonces, pues,
este es otro de los conflictos a los que se enfrenta una aplicación web o sí, una aplicación web. Justamente nos dice que conforme va creciendo el tamaño y la complejidad de la aplicación, cualquier cambio que sea pequeño va a tener efectos de largo alcance, ¿no? Y pese a que no son malintencionados, van a ser problemáticos si es que no se detecta quién hizo algún cambio específico, ¿no? Si es que no se lleva un control adecuado de cualquier cambio que vaya a realizarse dentro de nuestra aplicación, ¿no? Y por eso justamente es que aquí debe optarse por la administración de la configuración. ¿Por qué? Porque al tener varias personas, vuelvo y repito, que pueden manipular este sitio, esta página, el problema es que no vamos a poder controlar de manera adecuada esto, ¿sí? Entonces sí se debe aplicar aquí una administración efectiva de la configuración, ¿no? Y finalmente, la parte de políticas. ¿De quién posee la web app? Si es que se da el caso en el que estamos contratando el servicio de alguien pues, externo, no tenemos un control total dentro de la aplicación, ¿no? Y dependemos mucho de una persona. Depende mucho de esta persona, pero si es que la aplicación web está alojada dentro de nuestra misma empresa, ahí sí que podemos nosotros aplicar dentro de la organización estas políticas o esta administración de la configuración, ¿no? ¿Por qué? Porque si está fuera, pues dependerá cómo hayamos pues quedado con el proveedor de que se realicen los cambios o si nos da pues, si tenemos que pasar pues directamente con él las solicitudes de cambio para hacer los cambios pertinentes o si está internamente, debemos manejarlo de manera adecuada, ¿no? Y aquí, pues, se plantean varias preguntas, ¿no? ¿Quién va a asumir la responsabilidad por la precisión de la información? ¿Quién garantiza que los procesos de control de calidad se siguieron antes de que la información se publique? ¿Quién es responsable por la realización de cambios y quién asume el costo del cambio? Como les digo, dependerá mucho de cómo se esté manejando esta aplicación, si es por un proveedor externo o pues internamente, ¿no? Si es que es por el proveedor externo, pues lo lógico es que esta persona que nos está ayudando con este servicio, pues nos ayude con esto, ¿no? Pero si es interno, sí que vamos a necesitar establecer una administración, un manejo de la configuración, ¿no? Para cualquier cambio que se realice, pues para cualquier costo, para cualquier problema que pueda existir. Al revés. Todo esto pues se va a... Todo esto justamente, como les decía, se debe responder con la parte de administración de la configuración. Como ya se había mencionado antes, todo este proceso puede ser visto pesado, engorroso, pero pues eso sería si es que no tuviéramos una herramienta que nos ayudara, ¿no? Si bien es cierto, pues si esto se hacía de manera o de forma manual, era bastante pesado. Pero si ya tenemos las herramientas como un SSB, una de gestión de cambios o de control de cambios, o una que nos permita obtener la auditoría y los reportes, pues es demasiado sencillo y se vuelve el formalismo también parte del proceso de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos pues tareas que tendremos que realizar, ya tendremos o ya sabremos qué es lo que hay que hacer, qué mejoras, qué nuevos proyectos, ¿no? Y esto de alguna manera, o bueno, no de alguna manera, realmente con estas herramientas pues podemos manejar de manera muy sencilla la parte de la administración de la configuración.
Estas herramientas pues van a gestionar los cambios de los objetos de la estructura de forma y que van a permitir presentar al usuario final la información de manera adecuada, ¿no? Bien, cambiando un poco de tema, perdonen, aquí se me ha ido un poco mal, todo lo que son los objetos dentro de la configuración de web apps están vistos en tres, o clasificados en 3 puntos, ¿sí? El primero está dentro de lo que son los objetos de contenido. Como tenemos aquí en la gráfica, justamente tenemos pues textos, gráficos, imágenes, tenemos también lo que son videos, audios, dependerá mucho de la página, ¿no? Y asimismo tenemos lo que son, por otro lado, un segundo muchachos, mil disculpas. Bien, como les decía, ¿no? Dentro de los objetos de configuración de web apps tenemos 3 puntos. La parte de objetos de contenido, que abarca todo lo que son, pues, justamente el contenido que vamos a tener dentro de la aplicación. Por ejemplo, textos, párrafos, los gráficos, imágenes, video y audio, que es lo más común, ¿no? Por otro lado, tenemos también los componentes funcionales, que vienen a ser los scripts, los applets, los snippets, que están dentro de una aplicación. No sé si han escuchado hablar de lo que son applets. No. No, Ya. Básicamente lo que eran los applets, porque actualmente no es que estén en desuso, es que actualmente por motivos de seguridad los navegadores no permiten que funcione. Pero un applet es un programita, ¿sí? Es un subprograma dentro de una aplicación que se incrustan en una página, pues tenemos nuestra página y dentro de la misma tenemos una sección que es la conocida como un applet, que es un programa que realiza algo específico, ¿no? Aquí tenemos en la primera figura, en la de la izquierda, bueno, aquí está, dice, este applet ha sido mostrado para mostrar, bueno, básicamente es un programita que lo que hace es alguna función específica, que viene casi siempre, pues, relacionada con lo que son los gráficas, la parte de gráficas, ¿no? O los elementos Flash, sí deben haber escuchado también, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay veces que ustedes van a necesitar algo gráfico en una página y les dice que necesitan instalar Adobe Flash, ¿no es cierto? No sé si se han topado con estos casos. Sí. Ya. Sí, sí. Entonces son ciertas cosas que nos permiten tener cierta funcionalidad. Por ejemplo, en la parte de los IPTVs, de los DVRs, ¿sí conocen qué es un DVR? Los dispositivos que es para grabación para las cámaras de seguridad. Estos dispositivos, pues si nosotros queremos acceder a visualizar nuestras cámaras de forma remota o estando en la misma red por el navegador, si no utilizamos la aplicación, nos va a pedir que utilicemos Adobe Flash o para utilizar las cámaras, ¿no? Entonces aquí nos pide que instalemos este plugin para poder funcionar las cámaras, para poder visualizar. Esto ya no se ocupa en un 100% lo que son applets ni lo que son estos elementos de Flash por cuestiones de seguridad, porque son, al ser programas que están, por decirlo, aislados, nos da el problema que pueden tener, pues, código malicioso, ¿no? Que puede afectar a nuestro equipo directamente. En cuestiones de applets,
van a funcionar directamente con Java. Y en cuestiones sí, de Flash también tienen estos problemas. Por otro lado, los scripts son lo que ustedes justamente están viendo en JavaScript, que es de alguna manera ejecutar un código interno en nuestra página, ¿no? Lo que ya deben haber visto, por ejemplo, en la figura de la derecha, que estamos mostrando un mensaje como lo hacemos en Visual Studio, perdón, en .NET con MessageBox, o en Java utilizamos Java, ¿cuál utilizamos? No es console, bueno, se me ha ido el nombre que utiliza para mostrar los mensajes de error o cualquier mensaje. Este alert ya lo deben haber utilizado, ¿no es cierto? No, Inge. Bueno, en sí para lo que son scripts, dentro de una página, dentro de un sitio web, los podemos llamar como está aquí, ¿no? Definimos un bloque en donde pues vamos a ejecutar nuestro script y va a realizar una funcionalidad específica. En este caso, lo único que haría este script es mostrarnos este mensajito, un pop-up, que dice bienvenido a nuestra página, nada más. Y los snippets son pues asimismo segmentos de código, ¿no? Que por ejemplo el que está justo en la mitad, un snippet de PayPal, que nosotros lo incrustamos. PayPal cuando vamos a tener un sitio web con la funcionalidad de pago, PayPal nos da ya el botoncito de pago o la opción de pago. Nosotros no tenemos que programar nada, sino que PayPal nos da este segmento de código que nosotros lo incrustamos dentro de nuestro sitio o dentro de nuestra página. Perdonen muchachos, estoy un poquito mal con la garganta. Como les decía, ¿no? El snippet, en cambio, es un segmento de código que nos provee, pues, como he puesto en este ejemplo, PayPal, ¿no? Nosotros no tenemos que estar, cuando vamos a desarrollar algo con una forma de pago de PayPal, no tenemos que desarrollar la forma de pago directamente, sino que PayPal ya nos da un segmento de código que nos dice cópialo y pégalo en tu sitio para realizar un pago específico. Y este es el que nos va a permitir hacer eso, estos snippets, ¿sí? Todos estos componentes funcionales son o viene a ser la funcionalidad observable respecto al usuario y que entrega al usuario final de la web app. En este caso, también podemos verle, por ejemplo, como ya les digo, pues en los casos de applets o de Flash, en los casos de PayPal, pues que nos da el botón de pago, nos da esa funcionalidad para poder realizar el pago, o en lo que son scripts, pues para que realice cierta acción específica. Por ejemplo, un script puede ser que realice una llamada asíncrona al servidor para obtener información, pues, de alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una consulta de base de datos en un método asíncrono, lo que hace es que no recarguemos la página, sino que mediante este script llama pues a un método que ejecute algo en el servidor y nos traiga esa información. Estas funcionalidades observables van a comprender cualquiera de las funciones de procesamiento que se indica directamente, ¿no? Si hablemos de algo pues específico, puede ser, han utilizado la página del SRI, por ejemplo, o la más normal para ustedes, el utamático, ¿sí? Aquí ustedes, pues, cuando ingresan, bueno, primero tienen la funcionalidad de iniciar sesión. Segundo, la funcionalidad de consultar sus notas, de ingresar las encuestas que ustedes tienen que ingresar. Estas son las funcionalidades, ¿no? Y finalmente, los objetos dentro de los objetos de configuración, el tercero viene dado por
los objetos de interfaz, como lo que es RMI, COM, CORBA, que básicamente son la llamada desde el cliente a la funcionalidad o el mensaje que hacemos internamente para obtener la información del servidor. Como tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda, desde el cliente utiliza pues esta llamada para pues obtener o para realizar esta función, o perdón, para ejecutar un mensaje o mandar un mensaje al backend, ¿sí? Y que por ahí necesita validar información, extraer información, y que éste me devuelva la información al sitio, ¿no? A la aplicación. Es decir, si hago esa consulta por un lado estaría la funcionalidad de consultar notas que nosotros podemos observar como usuarios, pero internamente están los objetos de interfaz, que lo que buscan es, pues, justamente que esta funcionalidad escrita se ejecute. ¿Cómo lo hace? Es transparente al usuario, ¿no? Pero vienen a ser los objetos de interfaz. Y los utilizan con RMI, con COM o con CORBA. RMI pues es específico para una plataforma, COM también que es de Microsoft, y CORBA que es uno que utiliza o que se utiliza para la comunicación para comunicaciones entre diferentes sistemas. Es decir, que CORBA, por ejemplo, me permitiría tener un cliente que sí se ejecute con Java, pero que haga llamadas a aplicaciones que estén en .NET, por ejemplo, o en Python, o en cualquier otro lenguaje. Entonces me da esta interconectividad. En cambio, COM está enfocado para los objetos de Microsoft, si mal no recuerdo, y RMI es netamente para Java, ¿no? Java, pues, me da esta funcionalidad. Y pues aquí tenemos alguna forma que nos muestra cómo se utiliza con Corba, ¿no? Tenemos el cliente de Corba, que en este caso seríamos nosotros cuando estamos dentro de la aplicación del Utamático, por ejemplo, y hacemos una solicitud de servicio, qué sé yo, pues de consultar notas. Mediante el Object Request Broker, vamos a ponerle como ejemplo, digamos que yo estoy conectándome y estoy solicitando esta información. Mi servidor con esta aplicación Corba recibe esta solicitud y pues me devuelve, ¿no? Me devuelve la respuesta que yo necesito. Esto vendría a ser un objeto de interfaz. ¿Sí? Todos estos objetos de la configuración, que son tres, los objetos de interfaz, los objetos de contenido y los objetos de los componentes funcionales, se identifican por lo general con nombres de archivos de alguna forma que sea adecuada, ¿no? Pero se recomienda que los nombres que se utilizan sean de la siguiente forma. Déjenme mostrarles. Ya. Estas convenciones pues van que primero los nombres de los archivos deben limitarse a 32 caracteres, ¿sí? Que no sean muy largos. Se deben evitar nombres con mayúsculas mezcladas o todos con mayúsculas, así como subrayar también los nombres de los archivos. Por otro lado, las referencias o los URLs, los vínculos a donde vamos a enviar un mensaje, por ejemplo, dentro de un objeto de interfaz, se utilicen rutas relativas. Por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente, una ruta absoluta es totalmente la dirección a donde debo apuntar para realizar alguna solicitud o para solicitar algún enlace. Pero una ruta relativa, pues, únicamente apunta a la sección en donde yo debo direccionarme, ¿no? Estas son las convenciones que se utilizan internamente. Aquí nos dice una última parte dentro de los objetos de configuración.
Nos dice que todo el contenido de la web app va a tener un formato y una estructura. ¿Sí? Nos dice que los formatos de archivo los dicta el entorno de computación en el que se almacena el contenido, ¿no? Y el formato de despliegue o formato renderizado se va a definir mediante el estilo estético y las reglas de diseño establecidas para la aplicación web. ¿Sí? Por un lado vamos a tener los formatos que se establezcan por el entorno y por otro lado por reglas que nosotros establezcamos para esta aplicación web. Finalmente, y esto es lo que les iba a indicar, que nos dice que la estructura del contenido define una arquitectura de contenido. Es decir, la forma en la que se ensamblan los objetos del contenido para presentar información significativa a un usuario. Aquí nos dice que justamente, ¿no? A esta estructura se la define como mapas que se tienen sobre un conjunto de trozos de contenido, en este caso objetos, para organizarlos y hacerlos posibles accesibles a las personas que lo necesitan. En otras palabras, estos trozos de contenido vendrían a ser pues cada una de las partes de nuestra aplicación, ¿no? Tenemos justamente, perdonen aquí, una estructura o una arquitectura de nuestro sitio web. Es el mapa de nuestro sitio, pues tenemos el homepage, tenemos pues cada uno de los menús y qué contiene cada parte, ¿no? Dentro de productos pues tendrá alguna cosa y tendrá un submenú o tendrá el contenido siguiente. Dentro de los partners, dentro del soporte, dentro de la cerca de los contactos, pues cada una de estas partes va a tener sus piezas de código, ¿no? O los contenidos. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Bien. Como les había mencionado en la anterior clase, íbamos a tener una primera tarea referente a los objetos de configuración de web apps. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a identificar todos los objetos de configuración posibles y dividirlos en sus correspondientes categorías, ¿no? Es decir, objetos de contenido, componentes funcionales, objetos de interfaz. Y van a usar la nomenclatura recomendada para colocar los nombres a los objetos. Es decir, pues que no tengan mayores de 32 dígitos, que sean minúsculas, ¿sí? Pero ¿de dónde van a hacerlo? Pues justamente les voy a dar unos minutos para que ustedes pues busquen algún sitio, alguna aplicación web para que puedan definir todos estos objetos, ¿no? La forma de trabajo para esta tarea van a ser en los grupos de 2 personas que en un principio se tenía, ¿sí? Es decir, no recuerdo cómo estábamos antes, en las primeras tareas estaban trabajando ustedes en parejas, ¿no? Para esta tarea pues va a ser de igual manera en parejas. Van a tener pues unos 10 minutitos y yo les ya iré anotando de qué aplicaciones web o de qué página web van a trabajar, pues para verificar si tiene todos los objetos de configuración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos?
Vamos a continuar a las 3:10 y les comienzo a ver los trabajos, las páginas, ¿no? Por favor, necesito que ya estén definidas porque con eso es de las que van a trabajar. O es transparente a nosotros. Es transparente porque nosotros no vamos a saber internamente cómo esté funcionando. Pero esto se refiere a los mensajes que nosotros podemos, a los mensajes que se dan internamente, ¿no? Es decir, yo solicito la información, por ejemplo, de mis notas y pues, dentro de la página web haré un llamado o enviaré un mensaje a un servidor que ejecute el método, yo le enviaré cierta información y él me devolverá la información que yo solicito. ¿Sí? Entonces, para esta parte de los objetos de interfaz, podrían aplicar esta gráfica de acá, por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, pondrían solicitud, si hablamos de las notas, ¿no? Si estamos hablando de este ejemplo, solicitud de notas o solicitud de, encuesta o de encuesta. Esto le llega al servidor y él nos devuelve las notas o nos devuelve la información. O, por ejemplo, en el ejemplo que nos daban los compañeros de Netflix, yo solicito pues solicito las series por categorías o solicito las categorías y él me devuelve las categorías, ¿no? Solicito tal película y me devuelve tal película, ¿no? Justamente me parece que Netflix utiliza Corva, si mal no recuerdo, para esta parte, si mal no recuerdo. Y así pueden hacerlos para otras, para Google Calendar, que también mencionaron los compañeros, pueden aplicar esto, ¿no? O a su vez pueden aplicar esto, pero por decirlo así, en los mensajes que ustedes están indicando, pues indicarán, solicito o envío el mensaje de solicitud de reunión, porque me parece que Google Calendar no sé específicamente si es que aquí yo también puedo agendar reuniones. O sea, podemos como sincronizarlos en nuestro correo. Entonces ya sabemos cuándo es la reunión y así. Entonces es eso, ¿no? Y pues ir sacándole de cada uno. Bien. Continuando, vamos con el otro grupo de... El señor Steven López. ¿Ya? ¿Y con quién está haciendo? Para esta tarea sí las tienen que, o sí utilizan gráficos, ¿no? Por ejemplo, para los objetos de contenido, pues ya indican qué contenido, el texto, los formularios, por ahí las funcionalidades también. Y solo para los objetos de interfaz es lo que van a utilizar en este caso, este diagramita, ¿sí? El señor Marcelo Pérez, me parece que es. Nosotros vamos a hacer de la página Pull&Bear. ¿De cuál? Pull&Bear. ¿Ya? ¿Con quién está haciendo usted, Marcelo? Con Santiago Yambay. El señor Cristian Aguas. Sí, estábamos pensando hacer con la página de Science Direct, que es del Science CIDIA. Direct. Ajá. Science Direct ¿con quién está haciendo? Con Vladimir Aguacunchi. El señor Daniel Montero.
Sí, con Spotify. Ya. Chévere. ¿Con quién está haciendo? Con Edgar Sánchez. El señor Wilder Vinuesa. ¿Dónde está el señor Wilder Vinuesa? La señorita Dayana Puetate. El señor Brian Martínez. Sí, Inge, vamos a hacer sobre Amazon ¿Con quién va a hacer usted? con Javier Jiménez. La señorita Dayanara Robles. De Disney Plus. Estoy con Jessica Tituaña. Ya. Disney Plus. ¿Alguien que no le haya nombrado? A mí, Inge Martínez. Obvio. ¿Ya? ¿Con quién va a trabajar? Con Lisbeth Quinche. ¿Y de qué página o de qué aplicación web van a hacer? Estábamos pensando hacer sobre Wish. ¿Ya? ¿Alguien más que no le haya nombrado? Inge, disculpe, la señorita Dayana Puetate dice que tiene el micrófono dañado y que si le puede anotar que ella va a ser de Facebook con Wilder Vinuesa. Ya. Inge, le molesta ya. No sé si es posible que podamos cambiar ya viendo cómo es todo el contenido de herramienta de web, perdón. Claro, ¿de qué grupo es usted? Diego, Cata y Marco López, vamos a ver si lo hacemos de YouTube. Ya. Correcto. Ya, gracias, Inge. Estos muchachos son 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Súper. Ya, estamos completos, ¿no? Ya. Entonces, continuando, pues esta era la tarea que les había mencionado antes sobre los objetos de configuración. Vamos a entrar ahora con lo que son la administración del contenido y es netamente ya en relación con lo que están haciendo ustedes la tarea. Ya. Justamente tenemos aquí un concepto, ¿no? Nos dice que la administración del contenido se relaciona con la administración de la configuración, en tanto el sistema de administración de contenido, con esta sigla SAC, establece un proceso apoyado por herramientas en el que adquieren contenido existente, ¿sí?
que los estructura en forma que les permite presentarse al usuario final, ¿no? Y luego los ofrece en el entorno del lado del cliente para el despliegue. En este caso, pues, en los objetos de configuración que ya se mencionaron antes, los objetos de interfaz, de contenido y los de las funcionalidades, son todos los que vamos a englobar la parte de administración de contenido. Es decir, no únicamente la parte visual, los textos, los gráficos, los videos, música, sino también la funcionalidad específica. Es decir, pues las conexiones con los mensajes que nosotros hagamos para el servidor o las funcionalidades con los distintos formularios, con los scripts, con las applets, con los snippets que vayamos a manejar. ¿Sí? Y justamente aquí tenemos, ¿no? El uso más común de un sistema de administración de contenido se da en las webs dinámicas. ¿Quién me puede decir qué es una web app dinámica? O si saben qué es una web app dinámica o una web app estática. La dinámica es la que se genera el contenido solamente cuando se le hace una consulta. Sí, básicamente, ¿no? Aquí interviene una base de datos en este caso. Internamente vamos a tener una base de datos que va a presentarme la información dependiendo de lo que yo le solicite. Es decir, por ejemplo, en un blog en WordPress, yo no es que pues tengo que ir y cuando voy a crearme el blog, tengo que irme a crear una nueva página y poner el contenido, el título, nada, sino que pues me va a facilitar el mismo WordPress, el mismo CMS, un formulario visto de esta manera en el que me va a permitir ingresar esta información, el título, el contenido específico, por ahí pues los ciertos puntos o cierta información, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Va a través de consultas a presentarme la información. Las web apps nos dice que crean páginas web al vuelo, es decir, el usuario por lo general consulta la web app para requerir información específica. Y esta web app consulta en la base de datos y formatea la información en concordancia y la presenta al usuario. ¿Alguien me puede decir si han utilizado o qué están utilizando en la parte de desarrollo web? ¿Con qué IDE están trabajando? ¿Qué tipo de proyecto han creado? ¿O cómo están generando estos archivos HTML? Hasta ahora solo hemos trabajado HTML en el Visual Code. Solo eso. Y, o sea, lo guardan como .html. Ajá. Y ya. Una forma de, pues, bueno, en este caso sería todo estático, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, si no utilizamos scripts o si no utilizamos, scripts, básicamente. Va a ser todo estático, todo el contenido que ustedes van a ir construyendo, pues, no va a ir cambiando conforme nosotros vayamos consultando. En Java, por ejemplo, si vamos a crear una web app, lo utilizaríamos mediante JSP y mediante servlets. JSP pues me va a permitir incrustar o combina la parte de HTML, pero me permite incrustar código Java, ¿sí? Entonces yo pues por ahí digo, voy a incrustar aquí un for dentro de mi web dinámica que dependiendo de lo que yo haya ingresado en una caja de texto, en una caja de texto, voy a realizar un filtro para generar una tabla. Por ejemplo, vamos a ver si puedo mostrarles desde acá. Sí se observa ahí, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo,
No, realmente no sé en qué estará desarrollada esta página, esta aplicación. Es un sistema contable que está en web. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo. Todo esto que está aquí generado y que me da la apariencia de que es una aplicación de escritorio, realmente es una aplicación web. Yo estoy desde mi navegador, accedo a ella y aquí es lo que les digo, ¿no? Si por ejemplo yo digo aceite, debería filtrarme solo lo que está aquí dentro de aceite, de lo que tiene aceite, ¿no? La palabra aceite. Esto lo hace a través justamente de una consulta a la base de datos y me genera, ¿no? Me trae solo lo que yo necesito. Entonces, internamente, si ya vieron cómo generar tablas en HTML. Todavía no, profe. No, eso no lo les voy a mostrar con código netamente cómo se hace esto. Pero pues internamente esto es lo que haría una web app dinámica, ¿no? Que no es que yo tengo quemado todos los productos, si es que estamos hablando de un sistema contable, que tenga todos los productos quemados en mi HTML para que se genere la lista. Sino que yo pues va a ser dinámico porque voy a ir trayéndole conforme necesite, ¿no? Y justamente vamos a ver lo siguiente. ¿Dónde está? Me confirman si se observa, por favor. Sí se observa, ¿no? Sí, Inge. Sí, profe. Entonces, viéndolo de una manera diferente, una web app dinámica, una aplicación web, desde el navegador, pues yo todo lo consulto y pues él solo es una página tonta, por así decirlo, ¿no? Pues me pide algo y yo se lo envío a esta página que ya está quemada. Pues el código, no sé si han escuchado de que el código está quemado, es decir, que no puedo moverlo, ¿no? Pero al lado tengo pues una aplicación web dinámica, que pues yo, según la información que acceda o que envíe, él ingresa en el servidor web, internamente pues hace la consulta correspondiente a la base de datos y me devuelve lo que yo necesito, lo que yo haya consultado, ¿no? Y justamente tenemos un sitio web estático que nos indica pues de alguna manera que el código está todo aquí, todas las líneas de código están ahí quemadas y que yo las he escrito y que cada vez que tenga que hacer un cambio tendré que irme a modificar. Pero un sitio web dinámico me da la facilidad de que yo no tengo que hacer eso. Este automáticamente lo va a generar. Este es en este caso el concepto de un sitio web dinámico. Déjenme revisar. Sí se observa, ¿no? Sí. Y básicamente aquí tenemos, ¿no? Es una página, una web dinámica. Tengo pues este es un segmento de códigos del contenido. Por ahí tengo un script. Y aquí está lo que les digo, ¿no? Tengo incrustado algo que me va a generar pues una lista de productos. Esa es una lista de productos que va a filtrar por la categoría. Dependiendo de la categoría que yo utilice, este me va a generar todos los productos que yo pueda contener, ¿no?
y me genera de manera dinámica la parte del HTML. Por ejemplo, yo le digo que imprima pues una opción de esta lista de tal cosa que este es un select, esta es una opción, sí. Voy sacando de aquí dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Y en esta tablita aquí genero una tabla HTML, genero pues las cabeceras que van a ser Inge, estáticas. Digo, usted está viendo las dispositivas nada más. No sé. a ver. ¿Se ven las diapositivas o el código? Las diapositivas, dije. El código, profe. Yo Sí veo el se ve el código. código, Inge. O sea, yo estoy viendo las diapositivas, no sé. Será internet. Sí, está en la misma clase. Sí, que ya me cargó el código. Bueno, como les decía, ¿no? Aquí está mi código HTML, bueno, mi HTML que yo lo he generado. Esto es estático, ¿no? Todo esto que está aquí es estático. Me va a presentar el código, el nombre, la categoría, el IVA grabado, una imagen si la tiene y la actualizar. Esta es la cabecera de la tabla. Pero acá, en el cuerpo de mi tabla, le digo, a ver, este es mi código Java, a la final esto es Java, esto está en JCP, y le digo, a ver, lo único que hago es en un for ir generando pues los productos, ¿no? Obtengo de una consulta de la base de datos los productos que yo necesita y los voy ubicando en cada una de las columnas del nombre, la categoría, el código, el IVA, si es que tiene imagen, y le cargo unos botoncitos, ¿no? Todo esto lo hago de manera dinámica, porque supongamos que tuviera 1.000.000 de productos. Tendría que ir en una página estática, irlas poniendo uno por uno cada uno de estos productos. ¿Y qué pasa si se actualiza uno? Tendría que irme al código y modificarlo. Pero con una web dinámica, pues no tengo que hacer esto, ¿no? Sino que automáticamente este se encarga de generarme todo este código, ¿sí? Esto digamos que está hecho a mano, porque ya hay los frameworks que ya lo realizan de manera más sencilla. Esto es cuando yo estaba aprendiendo JavaScript y lo generaba de esta manera, que es ya hace unos 5 o 6 años atrás. Generaba esto a mano, no utilizaba frameworks y por ende se extiende bastante el código. Pero pues con frameworks todo esto se facilita, ¿no? Este automáticamente genera esta información, genera este script, ¿no? Pero pues esto es lo que haría dentro de una web dinámica. Bien. Continuamos con la parte de la presentación, ¿no? Un ejemplo que, bueno, ya vamos a ver un ejemplo, ya lo vimos visual, pero un ejemplo aquí escrito nos dice que una compañía ofrece una librería de discos para su venta. Cuando un usuario va a solicitar un disco compacto, que en este caso va a ser música, aquí puesto una mala traducción electrónica, sino que voy a obtenerla de manera online, se va a consultar la base de datos y me descarga la información acerca de ese artista, ¿no? El disco, la portada, los gráficos, el contenido y el audio, ¿no? Y esto automáticamente me lo muestra en la plantilla de contenido estándar. Como ustedes cuando hacen cualquier búsqueda en YouTube, por ejemplo, sobre algún artista siempre tiene un estándar de plantilla, pero lo que va variando es el contenido que se muestra, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes busquen. O a su vez, cuando ustedes ingresan recién a YouTube, siempre va a ir cambiando conforme, pues, si están iniciando sesión con la música que les gusta, pues, esto ya es un contenido dinámico, ¿no? No siempre va a ser el mismo, salvo, pues, los menús que siempre van a estar ahí y que entrarían en lo que antes hablábamos de objetos de configuración que con una longevidad alta, ¿no? O que perduran bastante tiempo. Justamente, ¿no?
esta página web resultante se construye en el lado del servidor y pasa al navegador para la examinación por parte del usuario final. Y vamos a ver una representación de cómo se maneja esto, ¿no? En el lado del cliente, pues tenemos simplemente el navegador, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos una consulta dentro del sistema de administración del contenido, que en este caso es un CMS como Moodle, todos estos objetos de configuración están almacenados, ¿no? Por ejemplo, los más comunes del contenido que está dentro de la base de datos, información en tablas, o las imágenes que también se almacenan dentro de alguna carpeta, ¿no? Toma pues alguna plantilla, que en este caso en Moodle o Joomla ya tienen unas plantillas definidas para presentar cierto tipo de información. Si es que estamos hablando pues de un blog, lo presenta de una manera. Si estamos hablando pues de una aplicación de ventas, tiene otra manera. Y esto pues une estas dos partes y genera el código HTML y los guiones. Bueno, que aquí es una mala traducción que tiene, ¿no? Que en este caso son los scripts. ¿Sí? Genera el código HTML y los scripts internos que tiene. Los scripts que van a dar la funcionalidad interna de la página. Y la presenta pues al cliente, ¿no? Ya la formatea, la tiene lista y la presenta. De esta manera pues es como se genera un contenido dinámico. Estos sistemas de administración de contenido invocan tres subsistemas, ¿no? O tienen internamente tres subsistemas, que es el sistema de recopilación, de gestión y de publicación. El de recopilación es pues el que todo el contenido se va a derivar de datos e información que se crea o que se adquiere por un desarrollador de contenido. No necesariamente es un programador, ¿no? Sino que pues es cualquier persona que es capaz de generar este contenido, ¿no? Pero este subsistema recopila o abarca todas las acciones requeridas para crear o adquirir contenido, ¿no? Y en este caso se van a topar, yo he trabajado más con Moodle, con WordPress, que cuando ustedes van a cargar una imagen, una JPG, una JPG, este los convierte de alguna manera en alguna forma que sea específica para manejarse dentro de este CMS, ¿no? O en los casos de que sea otro tipo de estructuras, por ejemplo, si son XMLs, si son JSON, pues él se encargará de convertirlos, ¿no? Y también va a organizar el contenido en paquetes que puedan desplegarse en el lado del cliente. Es decir, este subsistema adquiere la información y la transforma, ¿no? Y por otro lado, la creación y adquisición de contenido dentro de este primer subsistema mismo va a ocurrir en paralelo con otras actividades, ¿no? Y justamente, como les decía, participan personas no técnicas, es decir, pues por ahí puede haber un diseñador gráfico que va pues a generar pues alguna imagen pues para el contenido que se va a mostrar, o va a generar pues el arte pues para cada producto, si es que estamos hablando de una página que vende productos y que necesita mostrarlos, o pues algo más complejo. Bueno, iría en este sentido, ¿no? Es el que esta persona es la que genera netamente el contenido gráfico, por así decirlo, si le ponemos de ejemplo. A ver. Bueno, estamos un poquito alejándonos del tema, pero aquí dice que se combinan elementos de creatividad e investigación y justamente se va a apoyar con herramientas que permitan al autor de este contenido caracterizar a este en forma que pueda estandarizarse, ¿no? Dependiendo de la herramienta, pues le permitirá ya generar el contenido específico para ser almacenado, ¿no? Para que pueda ser recopilado con mayor facilidad. Eso es un poco ya, yéndonos al ejemplo de que les decía de un diseñador gráfico que se encargará pues de generar las imágenes para el sitio o
para la página o para la aplicación. Pues aquí nos dice justamente que para la recopilación pues debemos convertir para que se adecue a los requerimientos de este sistema. Y pues justamente, ¿no? Es formatear el contenido para adecuarse a lo que necesita el SAC. El siguiente subsistema es el subsistema de administración, que nos dice que una vez que existe el contenido debe almacenarse en un repositorio, catalogarse para adquisición y uso posterior y etiquetarse para definir el estado actual, la versión adecuada del objeto de contenido y los objetos de contenidos relacionados, ¿no? En este caso es cuando ya tenemos cargada la información dentro del sistema y este es el que nos va a permitir pues gestionar toda esta información que se ha almacenado, ¿no? Aquí pues ya hablamos del repositorio en sí, que va a ser la base de datos del contenido, que es donde va a estar almacenada toda la información y nos va a dar unas capacidades de la base de datos, ¿no? Nos va a permitir realizar búsquedas, las operaciones, creación, actualización, lectura, eliminación de la información, ¿no? También nos dice que abarca la función de administración de configuración, que nos dice que los elementos funcionales y el flujo de trabajo apoyan la identificación del objeto contenido, el control de la versión, la administración, perdón, del cambio, la auditoría y los reportes. ¿Sí? Y también el subsistema de administración va a implementar una función de administración que abarca los metadatos y las reglas que controlan la estructura global del contenido y la forma en la que se soporta, ¿no? Esto enfocándonos en lo que es un CMS, un sistema de administración de contenido, ¿no? Y finalmente el subsistema de publicación es el que va a extraer del repositorio toda la información y la va a transmitir pues del lado del cliente a través del navegador. Y aquí es lo que ya decíamos, que él utiliza las plantillas ya definidas para presentar esa información. Justamente nos dice que cada plantilla es una función que construye una publicación usando uno de los tres componentes diferentes. Primero, los elementos estáticos, que es lo que ya está quemado dentro de la plantilla. Pueden ser textos, gráficos, medios audiovisuales, que pues no requieren un procesamiento adicional, sino que ya están quemados en la plantilla. Luego también nos dice que los servicios de publicación son los que van a invocar los servicios para la recuperación y formateo de la información. Va a construir los vínculos de navegación adecuados, todo esto de manera dinámica. Y los servicios externos, ¿no? Que es el que nos da acceso a la infraestructura de información externa, ¿no? Nos dice que un sistema de administración de contenido que abarque cada uno de estos subsistemas va a ser aplicable para proyectos web que sean grandes, ¿no? Pero pues todas estas filosofías y funcionalidades se aplican a las web apps dinámicas. Es decir que pese a que no estemos utilizando directamente un CMS, o aquí como lo define un sistema de administración de la configuración, de contenido, esto se aplica en una aplicación que no está construida de esta manera. Por ejemplo, la que les presentaba yo no sería un CMS, ¿sí? No sería un CMS porque está construido desde cero y está enfocado a una actividad específica, ¿no? Que es la parte contable. Pero sí que utiliza lo mismo, ¿no? Por una parte, pues yo de alguna forma, por aquí puedo, por ejemplo, crearme un producto. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí. Sí,
Entonces por ahí estaría yo entrándome al subsistema de recopilación, por ejemplo. No necesariamente es como se indicaba aquí, que es el contenido con gráficos, sino pues la información que yo voy a tener, ¿no? Luego, pues ya cuando lo guardo, pues internamente va a haber el repositorio que vendría a ser la base de datos y el, perdonen, el de administración, que bueno, eso ya vendría a ser similar a, pues, a internamente cómo yo lo gestiono, toda esta información, y el de publicación, que netamente es cómo yo ya construyo estas plantillas para que me muestren la información, ¿no? Pues esta es mi plantilla de listado de productos, por ejemplo, y este se va a hacer, o va a ser el encargado de mostrar la información, de formatearla, dependiendo del navegador, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo vemos de esta manera, no sé si se observa bien, no es tan responsive en este navegador. Pero en lo que son en la mayoría de aplicaciones web, a ver, aquí también no es tan responsive, no me deja bajarle de un tamaño definido, pero pues por ejemplo aquí ya veríamos un poco, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está este framework? Bueno, no me deja mostrarle lo que buscaba, ¿no? Pero en el de publicación se encarga de formatearle, ¿no? Que todo sea responsive para estas web apps, es decir, que se adapte al dispositivo en el que estamos, ¿sí? Bien. Nos queda pendiente ver, bueno, otros temitas de este tema de la unidad 4, pero en la siguiente clase vamos a ver lo que es de este proyectito que les decía. Ya les voy a subir, habilitar los dos enlaces de la tarea que está ahorita mismo subida, perdón, que les indiqué que realicen de los objetos de configuración. Y por otro lado, el trabajo final, ¿no? Que es enfocado al manejo de la configuración, pero de una aplicación web. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay más preguntas, nos veríamos el día viernes con la continuación de la clase. Y estos días ya les subo las dos tareas para que puedan subirlas. Esta tarea que les acabo de indicar de los objetos de configuración sería para el día viernes, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso sería para la mañana, no para la tarde. Ya les indicaré ahí la hora. Y cualquier duda, cualquier consulta, pues la pueden realizar por el grupo, ¿de acuerdo? Ya, Inge. Listo, muchachos. Entonces nos estaríamos viendo de aquí el día viernes, ¿no? Que tengan una buena tarde. Igualmente, Gracias, Inge. Gracias, Inge, igualmente. Sí, muchachos, hasta luego. Hasta luego, Inge.